Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. Hoy analizamos el estreno de una nueva presidencia en Colombia, la llegada de Abelardo del Espriella como nuevo mandatario e inquilino de la Casa de Nariño tras su toma de protesta del pasado 7 de agosto y después de los 4 años del gobierno progresista de Gustavo Petro. Un hecho no aislado que marca un nuevo reacomodo geopolítico en América Latina con un giro predominante hacia la derecha conservadora. Pero, ¿qué hará Abelardo del Espriella sus primeros pasos para lograr una gobernanza política en un país profundamente dividido y polarizado? ¿Cuáles son sus posicionamientos en temas tan importantes como la política, la economía y la seguridad? ¿Qué rol jugará Gustavo Petro, el expresidente de Colombia, en este nuevo periodo político? ¿Cómo está la matemática en el Congreso? ¿Habrá alianzas con el Centro Democrático de Álvaro Uribe? ¿Y qué implicaciones tienen las decisiones de su política exterior, como el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Colombia con Nicaragua y Cuba? Les pido por favor que me acompañen. Colombia inaugura un nuevo ciclo político con la llegada de Abelardo del Espriella a la Casa de Nariño. La autoridad electoral certificó su victoria por un margen de apenas 0.96%, equivalente a unos 250,000 votos sobre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. El estrecho resultado anticipa un gobierno marcado por la polarización, en un país dividido entre quienes ven en el nuevo mandatario ultraconservador la promesa de restaurar el orden y quienes temen una profundización del conflicto político y social, conocido como el Tigre y presentado como portador de una nueva derecha. De la Espriella ha colocado la seguridad en el centro de su agenda. Su programa plantea una política de mano dura contra el crimen organizado, la construcción de 10 megacárceles inspiradas en el modelo de Nayib Bukele, la fumigación de cultivos de coca y una ruptura frontal con la estrategia de paz total impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Más que reconciliar a Colombia, su apuesta es reconstruirla bajo una lógica de orden, mando y disciplina. Abelardo del Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia. Estrenó su presidencia tras la toma de protesta del pasado 7 de agosto y después de los 4 años de la presidencia progresista de Gustavo Petro. Pero ¿cuáles son los desafíos que va a enfrentar el nuevo presidente en materia política, económica, social y en cuestiones de seguridad? ¿Cuáles son los grandes desafíos que va a enfrentar su presidencia de corte conservadora y de derecha? Bueno, pues para comentar todo esto nos acompañan desde la antigua sede del Senado el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es un experto en temas de seguridad y es profesor investigador del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenido, Gerardo. Encantado, Rina. Gracias por la invitación. Y está con nosotros José Manuel Baliñas. Él es analista internacional y un experto en temas de geopolítica global. Bienvenido, José Manuel. Gracias por la invitación, Rina. Gerardo, Abelardo del Espriella llega e inicia su presidencia con una sombra muy grande. Ganó y tuvo una victoria electoral más o menos con 250,000 votos frente a su principal contendiente Iván Cepeda, pero el mismo Cepeda junto con Gustavo Petro alegaron fraude e irregularidades y pidieron la anulación de la elección. En este contexto, ¿cuáles son los primeros pasos que tiene que dar Abelardo del Espriella para gobernar una Colombia profundamente dividida? Me recuerda mucho el triunfo pírrico también de Felipe Calderón, ¿no? Y cómo va a buscar con la agenda de seguridad, buscar legitimar su triunfo electoral. Es gran parte de su discurso electoral el tema de recuperar la paz en algunas regiones de Colombia, sumarse también a la estrategia contra los cárteles de droga, pero sobre todo contra las bandas criminales
y los grupos también guerrilleros que quedan también todavía en Colombia, principalmente el Ejército de Liberación Nacional y las facciones que no se desmovilizaron de las FARC en su momento. Entonces, llega, por supuesto, con este halo de haber ganado con muy poco porcentaje, pero lo que es importante también... Menos del 1%. Menos del 1%, pero hay que decirlo también, la izquierda colombiana no se fue a la lona. Yo platicaba hace un par de meses con el senador Ariel Ávila, del Partido Verde, y me decía que la izquierda se iba a quedar con un 30% del electorado y de los escaños en el Congreso de Colombia. Es más del 30%, cerca de un 40%. Así es que me parece que el gran reto de la Espriella va a ser la gobernanza interna, convencer a los colombianos de este rumbo o giro en materia de seguridad. Claro. Ahora, José Manuel, este nuevo presidente busca reconciliar a esta Colombia altamente polarizada, partida en dos, dividida, por medio del diálogo, de la reconciliación, del consenso y la negociación política, o por el contrario, ves a un nuevo presidente que busca romper con el modelo político heredado de Gustavo Petro y refundar a la nación. Pues no lo veo con muchos ánimos aunque es cierto que en sus discursos ha dicho que va a gobernar para todos los colombianos, ha dicho que por ejemplo, que no va a terminar los programas sociales, que los va a continuar, o sea, tiene cierta continuidad con algunas cosas, pero en casi todo es una ruptura muy abrupta. Y ojalá que no, porque todo está por verse, ¿no? Pero ojalá que no lleguemos a un péndulo una vez más, como ha pasado tantas veces en América Latina, y de pasar de un gobierno progresista, sí. Tú lo calificaste como progresista de Gustavo Petro, algunos lo calificarían como ultraizquierdista, casi sí, rayando él, claro. Sobre todo lo que se ve ahora cuando perdió la elección su candidato, ¿no? Está tomando posturas muy radicales. Ojalá no pasemos a un péndulo en el que nos vayamos a un ultraderechismo militante de violencia verbal, como se ha visto en otros países, como está la inspiración de Donald Trump en Estados Unidos, como hay un Milei en Argentina, como hay un Bukele en El Salvador, que ya dijo abiertamente que sí se inspira en ello, ¿no? Entonces podemos esperar definitivamente eso, aunque, como te digo, está por verse y esperemos que al menos no se corra al otro extremo y que sí claro. Pueda llegar a gobernar para el bien de los colombianos un poquito más moderadamente y un poquito más hacia el centro. Pero además hay que tomar en cuenta que Abelardo de la Espriella no tiene experiencia política, que es un abogado penalista, que nunca asumió ningún cargo público y bueno... ¿Qué tipo de derecha va a aportar, Gerardo? Es decir, ¿va a ser una derecha tradicional, convencional, como lo hemos conocido a través de muchos años en Colombia, o viene una derecha de extrema derecha radical que puede poner en peligro los cimientos de la democracia? Yo sí considero que vamos a ver tal vez una calca o una presidencia muy parecida a la de Álvaro Uribe. ¿No? Colombia está dividida entre los uribistas, ¿no? Claro. Una derecha un poco más moderada y también los grupos de izquierda progresistas. Yo creo que en la firma de estas órdenes ejecutivas que se esperan que firme el día de hoy, van a venir noticias que ya adelantó en la elección. Va a quitar el reconocimiento seguramente al Estado palestino, va a recuperar las relaciones con Israel, seguramente va a retirar su apoyo a la demanda contra el primer ministro de Israel que ingresó Sudáfrica, ya lo anunció, va a ingresar a la alianza político-coyuntural del Escudo de las Américas que promueve Donald Trump y el Departamento de Guerra junto con el Comando Sur. Creo que esa va a ser su estrategia. Estados Unidos se va a sentir muy cómodo. El establishment militar republicano estadounidense se va a sentir muy cómodo con él. Ahí van a ser sus asesores, van a ser los asesores tradicionales de la Universidad de George Washington en Estados Unidos, que han sido los mismos que han asesorado a Daniel Noboa, por ejemplo. Claro, en Ecuador. Entonces, bueno, traemos una apuesta de política exterior bastante controvertida y polémica, pero si nos vamos a la parte interna, te quería yo preguntar, José Manuel, ¿cuál es la agenda de cambios que propone a nivel interno, sobre todo por lo que dijiste, porque él es un presidente inspirado en Bukele y también en Milei en Argentina? Bueno, en materia de seguridad, de inmediato ya dijo que va a ser 10 megacárceles inspiradas estilo Bukele style, ¿no?
Ahora, de que lo vaya a lograr está muy difícil, está por verse, porque implican un gasto muy grande y Colombia definitivamente no es El Salvador. Colombia tiene problemas de seguridad todavía más grandes que los que tenía, o mucho más grandes, digamos, que los que tenía El Salvador en su momento. Definitivamente ya lo ha mejorado. Pero es mucho más fácil ir sobre unos maras, ¿no? que tienen tatuajes en la cara y que son básicamente urbanos, a buscar grupos guerrilleros o pandillas o narcotraficantes en millones de hectáreas de selva, ¿no? Entonces es como... y además Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, ¿no? Y eso también genera otro acercamiento. Así es. Entonces tiene ese gran reto. El otro reto es la economía, ¿no? Bueno, la gobernanza también, como decía Gerardo, es importantísima. Y ciertamente el pacto histórico no va a ser una oposición nada menor. Vamos a ver cosas muy tensas en Colombia. Y sin embargo, si él logra llegar a acuerdos con los muchos otros partidos que hay en el horizonte político colombiano, sí va a poder llegar a hacer reformas, y en la medida en que no se radicalice, también puede bajar un poco la radicalidad de la oposición. Y el otro reto está en la economía, porque él dijo que quiere bajar 40% el tamaño del Estado y quiere ahorrar $20,000 millones. Yo eso lo veo francamente como otra de esas promesas típicas de los populistas, que ya sabemos que hay de ultraderecha o de ultraizquierda, ¿no? No veo cómo lo pueda lograr, y sin embargo sí va en el camino correcto, ¿no? Bajar el tamaño del Estado, abrirse a los negocios, abrirse a que Colombia vuelva a tener una mejor calificación de su deuda, en fin. Abrirse a todo esto sí va en el camino correcto. No, y además inclusive redujo varios ministerios y está por delante su política de austeridad. Así es. Eso yo lo que puedo decir es que va en el camino adecuado. Gerardo, comentando lo que dice José Manuel, el tema de las 10 megacárceles es muy llamativo en materia de seguridad, pues el tema, los votantes colombianos están muy preocupados por esa situación. Entonces, a ver, traemos 10 megacárceles al estilo de Bukele, y te lo pregunto porque tú eres un experto en temas de seguridad. ¿Puede ser funcional para Colombia esto? Es decir, trasladar el modelo implementado en El Salvador para trasladarlo a Colombia, considerando que es un país muy diferente a El Salvador. ¿Tú crees que tenga éxito su propuesta? Mira, el problema que tiene ahorita, evolucionaron los problemas de seguridad en Colombia. Si me permites rápido te digo cuáles son. Sí. La producción de hoja de coca en hectáreas está en sus máximos históricos previos al Plan Colombia, cerca de 260,000 hectáreas actualmente. Ya volvió a superar a Perú. Más aproximadamente unas 3,000 toneladas de cocaína se calculan ya procesadas que produce Colombia actualmente. El tema de las extorsiones es lo que ha aumentado en los últimos años, vinculado con el tema de la vinculación con los cárteles mexicanos. Se importó de México el fenómeno de la extorsión a ganaderos, a mineros principalmente. La extracción ilegal de esmeraldas y de oro principalmente, y su trasiego por la frontera con Venezuela. Y finalmente sí, la operación del Ejército de Liberación Nacional y la operación de los no desmovilizados de las FARC. El tema de la violencia en las ciudades no estamos en los niveles de los años 80 y 90, eso también es importante, pero la economía no es boyante. Sí se percibe en ciudades como Bogotá que la economía no está saliendo, hay mucha informalidad todavía, y eso está generando un poco de violencia. Respondiendo a tu pregunta. ¿Pero cuál es el crecimiento económico en Colombia? ¿Está en el 2-3%? Está estancado. En el 2, alrededor del 2%. Alrededor del 2%. Y Colombia necesitaría estar creciendo a una tasa de un 6-7% para que alcance de la estrella sus objetivos económicos. Pero considerando nuevamente que sabes mucho en temas de seguridad, Del Esprila no está de acuerdo con esta iniciativa de paz total de Petro, ¿no? Sí, prácticamente. Entonces, Petro estaba buscando negociar y dialogar y cooperar con las diferentes guerrillas de manera simultánea. No es el caso de Espriella. No va a hablar con las guerrillas. O sea, ¿cuál es el posicionamiento que está tomando? Ese es el gran problema. Mira, Álvaro Uribe hace 10 años quiso otra vez destronar los acuerdos de paz de La Habana, que costaron muchísimo, con el apoyo del Vaticano, de Cuba, de la Venezuela, de Hugo Chávez.
Y la verdad es que es medianamente un caso de éxito el tema del Tratado de Paz, el acuerdo de paz con las FARC. No fue total, pero se ve muy difícil que eso se pueda alcanzar con el ELN. México ha intentado también formar parte de un grupo de negociación para la paz, la Cancillería mexicana, desde nuestra embajada en Caracas. Los Amigos para la Paz. Los Amigos para la Paz. México resguarda los diálogos para la paz. Entonces, me parece que sería una tremenda derrota para el proceso de paz, para esta trayectoria larga de construcción de paz de Colombia, que eche para atrás lo que se acordó con las FARC en su momento. ¿Tú cómo estás viendo esta iniciativa de Abelardo del Espriella en materia de seguridad? Mano dura en contra del crimen organizado, de los grupos criminales, las disidencias paramilitares, es decir, busca ahí romper con el legado heredado de Gustavo Petro. Sí, totalmente. Yo lo veo como totalmente confrontacional. De hecho, ya dijo que va a volver a gasear, ¿no?, con glisofato los cultivos de coca, sin miramientos, y que va a bombardearlos donde haya campamentos, ¿no?, de paramilitares o de las guerrillas, sin miramientos, ¿no? Ya como te digo, vamos a ver cómo sucede ya en la realidad, pero ya en el discurso, sin miramientos es la guerra total, y del otro lado ya están diciendo también ciertos voceros de las guerrillas no desmovilizadas que guerra total. O sea, se viene una confrontación. ¿Cómo se va? Una vez más volvemos al terreno de lo deseable. Esperemos que no sea realmente una confrontación total. Pero el legado de Petro en cuanto a la paz total tampoco era una manera de acercarse al problema. En Colombia conocen muy bien algo que se llama el tarimazo. De repente en una tarima está Petro negociando, pero no con guerrillas, no es una negociación política, sino con criminales, abiertamente criminales. Entonces, espérame un poco, ¿cómo que estás negociando tú, el presidente de la República, con criminales, ¿no? Eso es un escándalo enorme, ¿no? Entonces, el acercamiento de Petro tampoco era una manera de acercar este problema tan complejo. Claro. Ahora, ¿y cómo ves la matemática en el Congreso, Gerardo? ¿Va a tener mayorías estables en el Congreso o tendrá que negociar reforma por reforma? La va a tener muy complicada en el Congreso. Los partidos de izquierda, la coalición de izquierda, sigue teniendo un margen de maniobra muy importante. No va a poder reformar la Constitución, eso también es muy importante. También la política en las regiones va a ser muy importante. También las elecciones ahí, qué tan importante va a poder desplegar su política más allá de Bogotá, de Medellín y de Cali. A mí lo más preocupante ahorita es la violencia generada en los estados, en las regiones colindantes con Ecuador. Ahí es donde se ha desplazado también el trasiego de cocaína que sale por Ecuador para subir por Centroamérica hacia México y hacia Estados Unidos. Y creo que también nos tenemos que plantear cuál va a ser la política exterior, pero no sé si eso es para otro bloque. Sí, pero bueno, te quería entonces realmente preguntar, bueno, si no va a tener estas mayorías estables en el Congreso, entonces, ¿tú crees que pueda llegar a gobernar con decretos y con estados de emergencia? Como lo ha hecho, por ejemplo, Noboa en Ecuador. Y Donald Trump. O Donald Trump, por supuesto. Y Milei también. Y Milei. Así va a ser. Eso es lo que estás avisorando. No va a tener capacidad de reformar al Estado colombiano en su conjunto. También por eso va a ser muy difícil que pueda echar por la borda los acuerdos de paz con las FARC. Entonces, yo creo que van a ser 4 años de gobierno difícil, pero que va a tener de su lado a Estados Unidos y 2 gobiernos también muy cercanos en la región, como es Ecuador y Perú. Entonces, creo que en ese sentido, por la región andina podría ser de nuevo un espacio de crecimiento económico para Colombia. Oye, y hablando de los duelos del poder, háblame, José Manuel, un poco de esta relación tan compleja entre Abelardo del Espriella, que representa esta derecha más extremista, con el Centro Democrático de Álvaro Uribe. Sí o sí van a tener que negociar y van a tener que hacer equipo para enfrentar los grandes desafíos. Sin duda van a tener que negociar, y yo lo que creo es que ahí al que le va a tocar más tratar de tender el diálogo va a ser al presidente de la República, Abelardo, porque han tenido roces, a pesar de que ambos se admiran, ambos están en la misma
mismo horizonte político, a pesar de que Abelardo de la Espriella ha dicho que admira muchísimo y que es como su maestro, como su mentor, Álvaro Uribe. Y sin embargo ha tenido roces por el tema de que ahora resulta que para Abelardo de la Espriella no es lo suficientemente derechista Álvaro Uribe, ¿no? Porque favoreció a otro candidato hace unos años. Entonces... Sí, tenía Paloma Valencia, ¿no? Como su candidata. Así es, entonces, pero definitivamente se van a tener que poner a negociar. Álvaro Uribe necesita que su proyecto, ¿no? Que impulsó durante todos esos años que tuvo la presidencia, que con Petro se había cortado, que vuelva, ¿no? Que vuelva ese proyecto derechista, ese proyecto de seguridad, ¿no? Y de la Espriella lo que necesita es definitivamente gobernar, porque su partido tiene 3%, que aparte apenas se lo acaban de aceptar, ¿no? 3% o menos en el Congreso. Sí. O sea, no, con eso no puede hacer absolutamente nada. Si no tiende puentes, no va a poder avanzar nada. Ahora, eso va en contra de su talante voluntarioso, ¿no? Pero pues se va a tener que bajar un poco esos ímpetus, ¿no? Claro. Y entonces ves a una derecha fragmentada en Colombia, ¿no? Una representada por Álvaro Uribe con su propuesta más centrista y un Abelardo de la Espriella mucho más abocado a aportar una derecha extrema. Sí, hay que recordar un poco del modus operandi político de Álvaro Uribe. Cuando llegó su sucesor de su partido, el presidente Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa, pues Álvaro Uribe se dedicó a torpedear el proceso de paz con las FARC, ¿no? Lo mismo sucedió ahorita con Petro. Entonces, lo apuntas muy bien, José Manuel. El tema es, el gran factor de gobernabilidad interna sigue siendo Álvaro Uribe. Ahora, Gustavo Petro seguramente va a querer ser esa figura emblemática en la izquierda colombiana y va a seguir siendo el articulador para quién será los candidatos de la izquierda en 3 años y medio. Claro. Bueno, al final de cuentas, el plan de trabajo del nuevo presidente de Colombia pues va a depender de la formación estable de mayorías y de poder convertir sus promesas de campaña en política pública. Hacemos un corte, regresamos. Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia tras una trayectoria atípica para la política nacional. Abogado penalista y figura mediática, construyó su candidatura desde el movimiento Defensores de la Patria, fundado en 2024, sin haber ocupado previamente un cargo público. Su agenda política, bajo el concepto de Patria Milagro, se estructura en 5 ejes fundamentales: reconstrucción institucional, seguridad, combate a la corrupción, crecimiento económico y atención a problemas sociales. No obstante, el principal desafío será la gobernabilidad, ya que su movimiento no cuenta con un bloque legislativo mayoritario y deberá construir acuerdos con otras fuerzas políticas para impulsar su programa de gobierno. Los próximos 4 años estarán marcados por la rivalidad permanente entre el presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Gustavo Petro. Aunque la reelección presidencial está prohibida en Colombia desde 2015, nada indica que el expresidente progresista vaya a retirarse de la vida pública. Por el contrario, Petro mantiene viva la denuncia de un supuesto fraude de 848,000 votos y anticipa ser una oposición frontal a la agenda conservadora y de derecha radical del nuevo gobierno. El petrismo buscará activar su base social mediante la movilización, la desobediencia civil y la articulación de sectores populares para defender su legado político. Su margen de acción no será menor. El pacto histórico inicia el periodo legislativo
legislativo con 65 congresistas, una bancada que lo consolida como la primera fuerza política. A estos retos se suma la compleja relación del presidente entrante con Álvaro Uribe del Centro Democrático. Aunque ambos comparten una agenda de seguridad y de oposición al petrismo, también compiten por el liderazgo de la derecha colombiana, una tensión que podría definir el margen de maniobra del nuevo gobierno. Continuamos con nuestra mesa de análisis comentando sobre el estreno de una nueva presidencia en Colombia, ahora con el presidente Abelardo del Espriella y la despedida de Gustavo Petro. José Manuel, hablando de los duelos de poder, ya hablamos hace un ratito en el bloque pasado de Álvaro Uribe, pero sí tenemos a Gustavo Petro como no solamente el expresidente, sino como el gran líder de la izquierda. Es la primera vez, cuando él gana, la primera vez en el 2022 que llega a la izquierda en Colombia. ¿Será la piedra en el zapato del nuevo presidente? Pues en estos momentos sí. No sabemos si se va a desinflar un poco, ¿no? este movimiento, o no sabemos si se va a acrecentar. Hay un dato que hay que recordar. En el 2021 hubo unas protestas, estaba Iván Duque, hubo unas protestas masivas en Colombia, en varias ciudades, hubo decenas de muertos. ¿Por qué? Porque Duque quiso bajar un poco los subsidios y porque quiso hacer una reforma, ¿no? Tributaria. Sí, fiscal. La cuestión es que se le vino el mundo encima, hubo barricadas, hubo, como te digo, muertos, se desestabilizó definitivamente su gobierno. ¿Puede volver a llegar a pasar algo así? No lo sabemos, esperemos que no, esperemos que tampoco se radicalice el mismo gobierno, pero ahorita en este momento Petro se ha desinflado de una manera que ha perdido toda la poca credibilidad que le quedaba, ¿no? Porque Gustavo Petro tuvo, la verdad, para muchos un gobierno desastroso, pero también hizo cosas muy interesantes y sobre todo tenía este tema del acercamiento a las causas sociales que tenían los líderes de izquierda en América Latina, ¿no? En general. Eso subió el salario mínimo, bajó la pobreza, pero fracasó casi en todo lo demás, ¿no? No sé. Tuvo una reforma de pensiones importante. Sí, sin embargo no supo hacer esas alianzas en el Congreso, no supo, su estilo era completamente confrontativo, ¿no? Eso no le ayudó. Algunos partidos que estaban con su coalición de inmediato dijeron, no, yo así no juego. Entonces creo que fue de fracaso por fracaso y sin capacidad de aprender de sus errores. Pero las dos últimas, bueno, tuvo terribles problemas de corrupción entre su gente, ¿no? También puso gente sin experiencia, notoriamente sin experiencia. Muchos cambios de gabinete, sin capacidades, ¿no? Tuvo 61 cambios de gabinete. ¿Cuántos? 61. 61, no. O sea, un gobierno demasiado inestable, confrontativo, y el último lance es que llamó a crear unas milicias, ¿no? Porque no acepta los resultados a pesar de que el órgano electoral ya lo avaló. Entonces además quiere ir a Estados Unidos, quiere estar en el lugar en donde Einstein esparcieron sus cenizas, no sé qué especie de inspiración divina. Y estuvo en Cuba divina, también, ¿no? Unos días antes de la toma de protesta. Así es, entonces yo creo que ahorita su legado, su memoria se ha desinflado muchísimo, pero falta ver los demás. Pero ¿cómo se despide del poder? Es decir, tiene un colapso histórico en su aprobación presidencial, remonta y se va con cierto respaldo ciudadano. ¿Qué dicen los números? Mira, se va con una popularidad por debajo de una tercera parte. Gustavo Petro, con muchos señalamientos también de discordancia, de inteligencia emocional terrible durante su administración, por decirlo de manera elegante. Gustavo Petro, parte de su fuerza también eran las alianzas internacionales con la presidenta Claudia Sheinbaum en México, con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, con sus puentes con la izquierda también europea. Entonces, sigue siendo la figura más importante porque, como bien dijo José Manuel, es el primer presidente de izquierda que llegó a gobernar Colombia después del pacto de alternancia en el poder de los partidos tradicionales. Y no se nos olvide, Colombia es la democracia más antigua del continente. No ha habido golpes de Estado prácticamente en 2 siglos.
Entonces, ¿cómo se va Petro? También creo que no lo vamos a recordar porque no hubo una transición de poder pacífica, no hubo coordinación en la transición. Sí, muchas tensiones. No se va a hacer la ceremonia fabulosa que se hace ahí en Casa Nariño de la entrega de la espada de Bolívar, ¿no? Entonces, va a ser un tema muy complicado el que se haya ido a otra ciudad al cambio de poderes. No, es triste para la democracia colombiana este vaivén, pero es natural cuando hubo una pírrica victoria por parte de la Espriella. Claro. Ahora, José Manuel, entonces todo apunta a que viene una nueva etapa en Colombia, digo, sí se inaugura un nuevo ciclo político, pero bastante complicado. Gustavo Petro en algún momento de las últimas semanas señaló que estaba apoyando el alzamiento de una milicia popular y la desobediencia civil. Y esto es muy peligroso porque puede legitimar el uso de la fuerza y de las armas en un país con problemas enormes de inseguridad y de violencia. ¿Cómo ves esto? Se puede pensar en una irresponsabilidad mayor, claro, ¿no? Porque el órgano, como decíamos, el órgano electoral ya avaló la elección, sí, ¿no? Y decía Gerardo que esto que haya ganado por una, de la Espriella ganó por una, algo muy pírrico, ¿no? Sí, sí. ¿Por cuántos votos? Por menos 100,000 del 1%, votos, ¿no? Sí. Digo, se dice que 250,000 Pero no, votos. eso no obsta, sí, para que haya un demócrata del otro lado. Ese es el problema, claro, que no hay un demócrata del otro lado, porque los demócratas, la democracia se basa en la alternancia y la democracia se basa en que si pierdes, aunque sea por un voto, ¿qué más pírrico hay que un voto? Pero por un voto y el órgano lo está avalando, tienes que aceptarlo. Ese es el grave problema. Ahora ellos aluden, ¿no? Ellos dicen, no es que va a llegar la ultraderecha y es que va a estar en contra de las comunidades, va a estar en contra de los pueblos indígenas y va a estar en contra de todos los programas sociales que, bueno, vamos a verlo, ¿no? Siempre que llega un gobierno, claro, aunque haya ganado, vuelvo a decir, aunque haya ganado por un voto, tiene una legitimidad y se le debe de dar un beneficio de la duda, al menos por los primeros 100 días, al menos por, no sé, vamos a verlo. Además no la va a tener nada difícil, como también ya se dijo aquí Abelardo, no la va a tener nada difícil porque porque su partido es insignificante, tiene que hacer alianzas. Entonces tampoco va a haber, no es todo por decretazo, porque en Colombia es más difícil, las leyes no son igual que en Estados Unidos y que en Argentina, sí, no es tan fácil gobernar por decretazo. Entonces necesariamente se va a tener que asentar en la realidad y moderarse un tanto de la Espriella. Y del otro lado, esta actitud finalmente no dejó nunca de ser ese guerrillero, ¿no? Sí, estuvo en la cárcel, ¿no? La cabra, fue guerrillero, la cabra tira al monte, ¿no? Claro, entonces en el quiere M19, otra vez ¿no? mandar a... ¿Una guerrilla urbana? No, rural. Una guerrilla rural. Sí, me encantó, yo creo que lo tenía también en la lengua. Petro no dejó de ser guerrillero, o sea, no dejó de ser, nunca se asumió como presidente, como un jefe de Estado de unidad. Polarizó demasiado a la sociedad colombiana. Entonces, pues sí, este Petro, que fue fundamental para el proceso de paz de La Habana, para el proceso de paz de las FARC, no lo vimos a la estatura que hubiéramos querido. Utilizó la política internacional también para distanciarse de políticas tradicionales de Colombia, como es la cooperación con Estados Unidos, que nunca dejó de existir. La coordinación y la cooperación entre el ejército, las Fuerzas Armadas de Colombia y de Estados Unidos es histórica y se remonta a la participación de Colombia en Corea. Wow. Sí, increíble. Pero bueno, más allá de esto, él no se retira de la política, sabemos todos que en Colombia no hay reelección, pero sí va a defender entonces su legado, es decir, como principal opositor va a defender su legado con uñas y dientes y sobre todo va a buscar preparar a la izquierda para ganar en 4 años las elecciones. Muy claro, 30% al menos es la base mínima que ya tiene la izquierda y que se está moviendo con un 10%, pueden volver al poder, sí, con el voto rural, fuera de y con el voto urbano pobre también que está votando izquierda en Medellín, en Cali y en Bogotá. Claro.
Sí, definitivamente la izquierda, si Abelardo falla, la izquierda puede regresar, sí, ¿no? Claro. Y también hemos hablado de la alternancia, pues estaría bien, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que el gobernar... es la competencia, ¿no? Claro. Es el juego democrático. Es ¿no? el juego democrático. Ahora, sí hay que recordar que cuando llega Petro en el 2022 al poder, bueno, pues sí genera mucho cuestionamiento por parte de los empresarios, de los grupos conservadores, del establishment político, pero también marca una gran diferencia cuando Francia Márquez se convierte en la vicepresidenta, ¿no? Una mujer, la primera mujer afrodescendiente. Entonces sí también de alguna manera pues da un mensaje de inclusión política a los marginados, a los pobres, a los excluidos, José Manuel. Eso definitivamente no puede sino ser algo positivo, claro. Eso lo hacen los gobiernos de izquierda que llegan en Latinoamérica. Eso pasó también aquí en México, ¿no? Cuando llegó la izquierda, se empiezan a ver diferentes voces, diferentes personas, diferentes que provienen de minorías, ¿no? Eso es algo positivo. Sin embargo, si no gobiernan esas, porque Francia Márquez fue muy cuestionada, y muchos otros que llegaron, porque en este afán de meter a las minorías, pues metió una joven de 20 años en un subministerio, ¿no? Y también fue cuestionada además, ¿no? No nada más la puso, sí, claro. Sino que fue cuestionada. Y Francia Márquez fue cuestionada. Entonces, está bien que lleguen, no puede sino ser positivo, pero también tienen que hacerlo bien, claro. Porque si no lo hacen bien, que fue el caso de casi todos los ministerios de Petro, si no lo hacen bien, entonces le hacen un daño a esa diversidad que se quería impulsar, ¿no? Claro. Entonces ese fue uno de los grandes fallas de Gustavo Petro, porque sí. llegaron con él muchas minorías, pero a la mera hora, ¿cómo salen, no? No, y además influenciaron poco en la política pública, porque teníamos una vicepresidenta que se quejaba de una mala relación de comunicación con el presidente, inclusive llegó a decir que ella incomodaba al presidente. Sí, no generó, creo que el grave error que tuvo Petro es que no pudo construir una candidatura presidencial que lo sucediera, ¿no? Como sucedió aquí en México, por ejemplo. Entonces, pues sí, Francia Márquez era una gran imagen de cambio en todos los sentidos. Nadie en el gabinete brilló con tantos cambios que tuvo, ¿no? Y probablemente lo que tengamos es el futuro de la izquierda en Colombia provenga de algún alcalde o gobernador de ciudad importante o en el Congreso colombiano. Yo creo que ahí el Partido Verde, que ha sido alianza histórica con la izquierda en Colombia, pudiéramos ver algún tipo de liderazgo que surja, como el propio senador Ariel Ávila que identifico. Sí, efectivamente, la vicepresidenta Francia Márquez no brilló políticamente en Colombia. Fue un cambio muy importante en términos históricos y simbólicos, pero no pudo influenciar en la agenda dura de seguridad, de paz y de economía. Hacemos un corte, regresamos. El nuevo gobierno de Colombia asumió el poder en un contexto económico de claroscuros. Aunque durante la administración de Gustavo Petro, Colombia mantuvo la estabilidad macroeconómica y el Banco de la República preservó su autonomía, el país se enfrenta a un crecimiento moderado, limitaciones fiscales y una elevada presión social. El programa económico de la Espriella contempla fortalecer la regla fiscal, reducir el gasto público, modernizar la autoridad tributaria con herramientas de inteligencia artificial y recuperar la confianza de inversionistas y organismos internacionales. Sin embargo, deberá hacerlo mientras se enfrenta a una pobreza que alcanzó el 33.5% en 2025 y una economía para la que el Banco Mundial proyecta un crecimiento de apenas 2.2% en 2026.
la victoria de Abelardo de la Espriella no constituye un hecho aislado, sino forma parte de un reacomodo geopolítico más amplio en América Latina. Tras un ciclo caracterizado por el predominio de gobiernos progresistas, la región atraviesa un nuevo giro conservador, reflejado primero en la llegada de Javier Milei en Argentina y luego por la victoria de Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, Narri Asfura en Honduras y Keiko Fujimori en Perú, entre otros. Este cambio refleja una creciente prioridad otorgada a los temas de seguridad, control migratorio y el fortalecimiento de alianzas con Estados Unidos y otros socios occidentales. Entre sus primeras medidas, Abelardo de la Espriella anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua y el restablecimiento de los vínculos con Israel interrumpidos desde 2024 por el expresidente Petro. Estamos de regreso comentando sobre los desafíos venideros del nuevo presidente de Colombia. Gerardo, hay muchísimo que comentar sobre los temas de política exterior. Ha sido muy controvertida la propuesta del nuevo presidente de Colombia, pero de entrada sí se mira una relación simbiótica con Donald Trump. Inclusive hubo intervención de Donald Trump en la elección. ¿Cómo estás calibrando esta relación entre Washington y Bogotá? Pues mira, yo creo que sí hay que decirlo, para Marco Rubio sobre todo, es un éxito el cambio de gobierno en Colombia, porque con esto prácticamente todos los estados del norte de Sudamérica, de la región andina, se están alineando a los intereses de Estados Unidos. Por supuesto que también el establishment militar americano va a estar muy cómodo porque van a volver a tener operativos conjuntos del ejército de los Estados Unidos, del Comando Sur en territorio colombiano. Eso es lo que quiere el establishment militar, también republicano ultraconservador. Entonces, sí vamos a tener esta alineación, claro, sumado con el tema de Argentina y de El Salvador. Y entonces también tenemos el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, esta coalición de diversos países de América Latina para enfrentar el narcoterrorismo. ¿Así será? Sí, definitivamente va a ser así. Yo creo que ya venía, Colombia siempre fue un aliado de Estados Unidos, sí, tradicionalmente, claro, ¿no? Viniera un partido, viniera otro, y se rompió un poco ahora, ¿no? Con estos 4 años de Gustavo Petro. Sí van a venir estos operativos conjuntos. No sabemos hasta dónde van a llegar. Esperemos una vez más que no sea una cuestión en que se violen los derechos humanos, porque ahí está este asunto, porque sí, ha habido muchas violaciones de derechos humanos por ejemplo, estas lanchas, ¿no? que circulaban de Venezuela y hasta hubo una cerca de Acapulco, ¿no? de Guerrero. ¿Cómo es posible que se bombardee una lancha o una embarcación por decir que ahí hay narcotraficantes sin que eso no se hace en el derecho internacional, ¿no? Ese es un crimen, ¿no? Lo que hay que hacer es detener esa lancha y proceder a enjuiciarlos, ¿no? Entonces esperemos que no sucedan violaciones a los derechos humanos. Claro. Y otro giro extremo, Gerardo, de su política exterior, rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Eso lo anunció inclusive antes de su toma de protesta. Y hay que decirlo, el proceso de paz pasó por Cuba y pasó por la Venezuela de Hugo Chávez. A mí lo que me preocupa son 2 tipos de operaciones regionales contra las células del ELN que tienen presencia en la frontera con Venezuela y también la operación de bandas criminales en la frontera con Ecuador. No nos debe sorprender operativos conjuntos liderados por el Comando Sur desde Cayo Hueso en Florida, con fuerzas combinadas del Ejército de Ecuador y el Ejército de Colombia, y el Ejército de Colombia con el Ejército de Venezuela. O, si Delcy Rodríguez no se presta a ello, operativos en la frontera del territorio venezolano con operativos estadounidenses colombianos. Claro. ¿Y el tema de Nicaragua, cómo lo ves? Bueno, está en sus bajos más, no puede caer más bajo el régimen de Daniel Ortega, ¿no? Cuando acaba de decir ya no es nada más los desplazados, ya nada más no es los exiliados, los expatriados, ya no es que efectivamente ya no haya democracia, ya no nada más es que haya porque se le antojó poner a su esposa como copresidenta en una figura que no existe en ningún otro país del mundo, que es lo más antidemocrático. Ya no nada más es eso, sino que dijo que ya no va a haber más elecciones, ya canceló las elecciones. Y por eso Abelardo dice, yo me separo prácticamente
retiro mis relaciones diplomáticas con Nicaragua. Así es. Yo no estoy de acuerdo en estas posturas, sobre todo en esta violencia verbal de la ultraderecha, ¿no? En contra de los líderes izquierdistas. Y sin embargo, en el caso específico de Venezuela, es una obligación moral de los estados al menos señalar lo que está sucediendo. Sí. Nicaragua ya dejó de ser desde hace mucho, pero ahora con más razón y abiertamente un país democrático. Entonces, sí hay una obligación moral, no más allá de este no intervencionismo que a veces resulta bastante cómodo. Más allá de eso, hay una responsabilidad de los estados por denunciar esto. Entonces, va a ser simplemente uno de los más vocales. Claro. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría preguntarte, Gerardo, una última cuestión. ¿Qué esperas entonces de la relación México-Colombia, pues con este nuevo cambio de gobierno con Abelardo del Espriella en Colombia? El tema es la Alianza del Pacífico. Yo creo que se debe de mantener. Los dos grandes líderes es Colombia y México. Y ha sido un caso de éxito brutal en materia de integración comercial. Entonces, ojalá se mantenga. La propia presidenta Fujimori mandó un mensaje extraordinario la semana pasada en torno a la recuperación de las relaciones con México. Fíjate que a lo mejor Keiko Fujimori puede ser ese factor de cohesión de nuevo en la relación de los países andinos con México. Ojalá se mantenga. México mandó a la subsecretaria para América Latina y al Caribe a la toma de posición. Entonces, creo que va a ser buena relación. Las relaciones México y Colombia son estratégicas. A Colombia le pesa mucho la presencia de los cárteles mexicanos allá. Entonces, también México tiene mucho que hacer también por Colombia. ¿Tus comentarios de esto? No, me parece muy acertado lo que comenta Gerardo de que se hayan restablecido las relaciones diplomáticas con Perú. Es una gran noticia, ¿no? Uh-huh. Porque además tenemos una presidenta en México que no es de izquierda pero moderada, y tenemos una presidenta, o los peruanos tienen una presidenta que es de derecha, pero se está viendo que más hacia lo moderado, menos, ¿no? Más centrista. Entonces, esta confluencia no puede sino ser positiva, y también esperemos que no haya una ruptura, una discordia por el hecho de que sea en Colombia, con Abelardo del Espriella, un gobierno muy derechista, muy cargado hacia las posturas de Donald Trump, pero yo lo que veo es que de parte de la Presidencia de México se están estableciendo en ese sentido buenas relaciones y con diferentes ideologías, con otros gobiernos, y eso también no puede sino ser muy positivo. Y además tomar en cuenta que la victoria de Abelardo del Espriella en Colombia forma parte de un reacomodo nuevo en América Latina con un predominio, es decir, hay un giro político hacia la derecha conservadora. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Gerardo Rodríguez y también a José Manuel Baliñas por haber estado con nosotros. Volvemos. La política exterior será uno de los ámbitos donde la administración de Abelardo del Espriella buscará marcar una ruptura más evidente con el gobierno de Gustavo Petro. El presidente electo ha anunciado una mayor alineación con Estados Unidos e Israel, así como el respaldo a iniciativas regionales de cooperación en materia de seguridad, entre ellas el denominado Escudo de las Américas. Paralelamente, ha impulsado una profunda reestructuración del servicio exterior que incluye el cierre de 14 embajadas y 15 consulados, la reapertura de la embajada colombiana en Israel, la cancelación de la proyectada representación diplomática en Palestina y la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua. Estas decisiones reflejan un giro significativo en la política exterior colombiana y podrían redefinir el posicionamiento internacional del país en los próximos años. Me despido de ustedes, soy Rina Musali. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Los esperamos todos los martes y sábados por el canal del Congreso.